Bendiciones, hermanos, ¿cómo están? Espero que haya sido una buena semana para ustedes. Vamos a iniciar con la clase del día de hoy y vamos a iniciar con una oración. Amén. Señor amado, delante de tu presencia, Señor, venimos agradeciéndote, Padre, por este día, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y porque tú eres misericordioso. Gracias te damos, Señor, porque cada día se renuevan, Señor, tus misericordias para con nosotros como seres humanos, Señor. Te agradecemos, Señor, porque estamos vivos y a ti te plació, Señor, darnos el aliento de vida. Padre, en el nombre de Jesús también te damos gracias, porque, Señor, a ti te ha placido que podamos estar en esta última clase, Señor, porque hasta aquí nos has ayudado tú, Señor, y sabemos que nos vas a continuar dando fuerzas para seguir estudiando tu palabra, Señor, a fin de que podamos, Señor, ser conocedores de ella y así mismo instruir a otros, Señor, para gloria y honra de tu nombre. Padre amado, siendo con la última clase, te pido, Señor, que sea usted dándole sabiduría y entendimiento, Señor, a mis hermanos en la materia, para que puedan, Señor, resolver, Padre, de manera satisfactoria, Señor, quizás el examen que se viene, Señor, y que puedan rendir de manera eficiente, Señor amado. En el nombre de Jesús te agradecemos y te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú guiando esta clase para gloria y honra de tu nombre. Toda la gloria y toda la honra es tuya y te agradecemos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Amén. Bien, vamos a empezar. Voy a compartir pantalla y vamos a ir con la última lección, que vendría a ser la 7 y la 8. El último tema que vamos a ver son las preposiciones en griego, ¿no? Y el objetivo de este tema de las preposiciones es que podamos comprender el uso, el significado y función de las preposiciones en griego, que podamos como desarrollar la habilidad para identificar y emplear correctamente las preposiciones en la interpretación y exégesis de los textos bíblicos. Dentro del contenido vamos a estar viendo lo que es la introducción a las preposiciones en griego, la lista de preposiciones comunes y sus significados, el uso de preposiciones con diferentes casos gramaticales, los ejemplos de oraciones con preposiciones y también algunos ejercicios prácticos que eso ya, como es la última clase, lo vamos a dejar para que usted lo pueda hacer en casa para practicarlo, ¿no? Bien, vamos a hablar un poco de la introducción a las preposiciones. ¿Qué son? ¿No? Las preposiciones dentro del griego vienen a ser palabras que se colocan delante del sustantivo, ¿no? O también de pronombres o frases nominales, para indicar relación de lugar, también relación de tiempo, causa, propósito y otros aspectos. A diferencia del español, las preposiciones en griego pueden gobernar diferentes casos gramaticales, lo que afecta su significado y también su uso. Entonces, es fundamental dominar las preposiciones para una correcta interpretación y traducción de los textos bíblicos. Y aquí hay una lista de preposiciones de los más comunes y también sus significados, ¿no? Y le dejé creo que como 15. Uno es aná, que significa hacia arriba o sobre. Y viene a ser de caso acusativo, su significado indica movimiento hacia arriba o sobre una superficie. Ejemplo, en una oración, por ejemplo, está el aná bunón, que significa hacia arriba del monte. Luego, otro vendría a ser antí, que significa en lugar de, o también significa por. Es un caso genitivo, su significado denota sustitución o intercambio. Y un ejemplo donde, por ejemplo, ustedes lo van a encontrar en la Biblia, sería el antitou adelfo, ¿no? Que sería en lugar del hermano. Luego tenemos otro que viene a ser otra preposición, apo, que significa de o también desde, que es caso genitivo y su significado indica el punto de origen o separación. Por ejemplo,
apoto oiko, que significa de la casa. También tenemos día, que significa a través de o por causa de. Es caso genitivo y acusativo. Su significado con genitivo indica movimiento a través de algo. Con acusativo indica causa o motivo. Y dentro de un ejemplo genitivo lo podemos ver como diato cosmon, que significa a través del mundo, o en ejemplo acusativo también lo podemos ver como diaten aletheia, que significa por causa de la verdad. Entonces tenemos ahí a través de o por causa de, y estos dos varían en caso, dependiendo del contexto donde se usa. Luego tenemos la otra preposición común también que está en la Biblia, que viene a ser eis. Significa hacia, en o para. Caso acusativo, su significado denota dirección o propósito. Y, por ejemplo, lo van a encontrar en frases como eis ten polín, que significa hacia la ciudad. Luego tenemos otro caso que vendría a ser ex o ex, que significa de o fuera de. El caso es genitivo. Su significado indica procedencia o separación. Ejemplo, ectes poleos, de la ciudad, ¿no? Ese es su significado. Luego tenemos otra preposición que viene a ser en, que significa en o entre. El caso es dativo. El significado indica posición dentro de un espacio o relación. Y dentro de un ejemplo bíblico, ustedes lo van a encontrar como, por ejemplo, en to oiko, ¿no? En la casa. Otro sería epi, muy común, que significa sobre, en, a o por. El caso viene a ser genitivo, dependiendo del contexto, dativo también puede ser, o también acusativo. El significado con genitivo va a denotar posición encima de algo, con dativo, posición en o sobre algo, y con acusativo va a querer decir movimiento hacia una superficie. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí, en cuanto a genitivo, epito bono, que significa sobre el monte. En un ejemplo dativo, epito trapecé, que significa en la mesa. Y ejemplo acusativo, epitempolin, que significa hacia la ciudad. Otra preposición vendría a ser katá, ¿no? Que significa según, a lo largo de o contra. El caso viene a ser genitivo y acusativo, dependiendo del contexto. Su significado con genitivo denota oposición o distribución. Con acusativo denota dirección a lo largo de. Y dentro del ejemplo genitivo podemos ver el katatou teo, que significa contra Dios. Y en acusativo el kataten odon, que significa a lo largo del camino. Luego tenemos meta, ¿no? O meta, que significa con y después de. También tiene caso genitivo y acusativo dependiendo del contexto. Su significado con genitivo indica compañía, mientras que con acusativo indica tiempo posterior. Entonces, en un ejemplo bíblico, en una frase, como ustedes se lo pueden encontrar, está el metaton filón, que sería con los amigos. Y en acusativo sería el metaten didastalian, que significa después de la enseñanza. Luego tenemos el para, que significa junto, aparte de y a lo largo de. En caso, lo podemos encontrar en tres casos, que es genitivo, dativo y acusativo. En dativo denota procedencia, con dativo proximidad y con acusativo dirección a lo largo de algo. Y lo podemos encontrar, por ejemplo, en genitivo con la oración para tou
didaskalou, que significa de parte del maestro. Con dativo lo podemos encontrar como para to potamo, que significa junto al río. En ejemplo acusativo lo podemos encontrar como para ten o don, que significa a lo largo del camino. Luego tenemos peri, también, que significa acerca de y alrededor de. También lo vamos a encontrar como caso genitivo y acusativo. Y en genitivo nos va a indicar tema o asunto, mientras que en acusativo nos va a indicar espacios circundantes. Y una oración en genitivo podría ser el peritou teo, que significa acerca de Dios. O en el acusativo, peri ten polín, alrededor de la ciudad. Luego tenemos pros, también otra preposición, que significa hacia, a, o también significa con. Y viene a ser acusativo, netamente acusativo. Y esto denota dirección o relación cercana. Y parte de los ejemplos también tenemos el pros ton curión, que significa hacia el Señor. Luego tenemos hiper, perdón. Hiper, que significa a favor de y por encima de. El caso viene a ser genitivo y acusativo. Significado con genitivo nos va a indicar beneficio, mientras que con acusativo nos va a indicar movimiento sobre algo. En genitivo lo vamos a encontrar en frases como uper tou lao, que significa a favor del pueblo. En ejemplo acusativo lo vamos a encontrar como hipertempolín, que significa por encima de la ciudad. Y por último tenemos otro ejemplo aquí de preposición, que vendría a ser hipo, y significa bajo o por. Lo vamos a encontrar en caso genitivo y también en caso acusativo. Y el significado en genitivo va a indicar agente, mientras que con acusativo va a indicar posición debajo. Entonces, en genitivo vamos a encontrarlo en frases como hipo tou deo, que significaría por Dios, y en acusativo vamos a encontrar hipo ten, que significa bajo tierra o bajo la tierra. El uso de preposiciones con diferentes casos gramaticales también. Vamos a encontrar en griego preposiciones que pueden gobernar diferentes casos. Y el caso que sigue a la preposición puede alterar también a veces su significado. Entonces es fundamental que podamos conocer los casos gramaticales que cada preposición puede regir y también cómo estos casos van a afectar la interpretación de las preposiciones. Entonces, unos ejemplos de preposiciones con diferentes casos podría ser, por ejemplo, dia. Con genitivo, en una oración podemos encontrarlo como dia tou cosmou, que significaría a través del mundo, mientras que con acusativo también podemos encontrarlo con dia ten aletheien, que significaría por causa de la verdad. Entonces varía un poco también su significado. Luego, epi, con genitivo lo podemos encontrar como epi tou bounou, sobre el monte. Con dativo, epi tou trapecé, en la mesa. Y con acusativo, epi ten polín, hacia la ciudad. También tenemos a pará, donde con genitivo pará, vamos a encontrarlo en oraciones como pará tou didaskalou, que significa parte del maestro. Con dativo, puede ser pará tou pótamo, que significa junto al río. O pará ten o don, que significa a lo largo del camino, en acusativo. Y también tenemos aquí ejemplos de oraciones con preposiciones. En este caso, eis, que significa, o más bien, cuando juntamos la preposición eis más el acusativo, podemos encontrarlos en frases como eis ten polín, hacia la ciudad, ¿no? Y en ejemplo en oración, podemos encontrarlos como en o aner echetai eis ten polín, que significaría el hombre viene hacia la ciudad. Luego en más dativo, que sería por ejemplo en
ento oiko, sería en la casa, y un ejemplo en la oración podría ser el ine menei ento oiko, que significa la mujer permanece en la casa, ¿no? Entonces aquí tenemos el ento oiko, en la casa. Y básicamente sería eso lo que son las preposiciones. Es un poco complejo poder aprendérselo, no es tan sencillo, pero aquí les dejé las preposiciones más comunes que ustedes se pueden llegar a encontrar en la Biblia. Por si en algún momento lo ven, ya ustedes van a saberlo, ¿no? Si se lo memorizan, por lo menos van a poder saber que estaba en alguna parte del texto y ustedes van a poder correr y poder buscar más o menos a qué preposición, más bien, a qué preposición iba dirigido, ¿no? O qué era lo que significaba para que ustedes puedan ir a este texto y poder buscar más o menos qué significaba y en qué caso estaba. Ya como saben usar más o menos también un poco lo que son los casos, ya también saben qué significa cada caso y qué denota cada caso. Entonces también van a saber a qué se refiere, cómo quizás puede alterar ese significado a una oración. Entonces, este texto les va a servir muchísimo al momento de estudiar griego porque van a tener como las pautas principales para poder buscar o guiarse o ayudarse de esta guía didáctica. Entonces, bien, este es el caso o el tema 7. Y el tema 8 ya, la clase pasada lo estuvimos viendo un poco, vamos a continuar viendo la otra partecita y luego los voy a dejar que ustedes puedan ir realizando lo que es, o más bien que me vayan enviando sus trabajos y luego que vayan realizando su examen. Entonces vamos a procurar usar el tiempo de la clase para su examen para que no se les acumule. Bien, la clase pasada estuvimos viendo sobre lo que era ya la introducción a la exégesis del Nuevo Testamento. Vimos un poco de los principios básicos de exégesis, cómo íbamos a hacer el contexto histórico, porque recuerden que la tarea que estaba en la página 4, esta tarea de aquí, nos decía que teníamos que realizar un estudio exegético, ¿no? Con todo lo aprendido en la materia. Y aquí estaban los indicadores. Escoge un pasaje del Nuevo Testamento, por ejemplo, Efesios 6, 10 al 18, la armadura de Dios. Era un ejemplo, no era necesario que usen tal cual este versículo. Se lo dije creo que en 2 clases. Y que apliquen los métodos de análisis de texto para entender el significado de los pasajes, o más bien del pasaje vistos en el tema 8 de la guía didáctica. Entonces, eso ustedes tenían que irlo leyendo, pero lo vamos a volver a decir, porque en la clase pasada se los dije más o menos a grandes rasgos, pero lo vamos a volver a tocar. Entonces, bien. Aquí. En el contexto histórico, vimos a qué se refería, ¿no? A las circunstancias políticas, sociales, económicas y culturales en el momento que se escribió el texto. Luego también vimos lo que era el contexto cultural, donde íbamos a ver o abarcar lo que eran normas, prácticas, creencias, costumbres de la época en la que se escribió. También vimos cómo íbamos a usar el contexto literario, considerando el género del texto, si era narrativo, si era epístola, apocalíptico, cuál era el propósito del autor, cómo el pasaje encaja dentro de la estructura global del libro. Entonces, también esto incluía lo que era identificar al autor, destinatario, propósito de la escritura. Entonces, todo esto tenía que llevar el trabajo que tienen que presentar hoy. Luego tenemos aquí el significado de palabras y frases, ¿no? El análisis semántico
implica el estudio de palabras y frases en su idioma original. Entonces, en este caso, para el Nuevo Testamento vendría a ser el griego. Y también es la comprensión del significado de las palabras, incluyendo su uso en diferentes contextos. Y esto viene a ser esencial para una interpretación precisa dentro del griego. Y ahí le puse un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, la palabra ágape, que se traduce como amor. Entonces, sin embargo, en el contexto del Nuevo Testamento, ágape se refiere a un amor desinteresado y sacrificial, como en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Luego teníamos que poner también lo que era la aplicación teológica. Y la aplicación teológica implicaba entender cómo el mensaje del texto se relaciona con la doctrina cristiana y la vida práctica. Y esto significa interpretar el texto no solo en su contexto histórico, sino también en cómo estas enseñanzas de ese contexto pueden ser relevantes o aplicables hoy en día, que es lo que hacemos con la Biblia, ¿no? No sacar un texto fuera de su contexto, ¿no? Sino ver lo que pasó en ese contexto histórico y traerlo a nuestros tiempos y cómo eso puede ser relevante hoy. Los métodos de análisis también vimos un poquito, como el análisis gramatical. Ustedes aquí en el análisis gramatical tenían que examinar la estructura del texto, incluyendo las conjugaciones de verbos del versículo que ustedes hayan escogido, el uso de preposiciones y la estructura de las oraciones, el entender cómo las palabras se combinan y funcionan también dentro de las oraciones, va a ayudar a interpretar el significado exacto del texto. También tenían que hacer el análisis histórico crítico, y este método investiga el contexto histórico y cultural en el que se escribió el texto, incluye el estudio de manuscritos antiguos y fuentes históricas externas y el análisis de la autoría y datación del texto, ¿no? Por ejemplo, ahí les puse un ejemplo, el análisis histórico crítico de Apocalipsis implica investigar las persecuciones bajo el emperador Domiciano y cómo estos eventos influyen en las visiones y mensajes del libro. Entonces no es nada más agarrar y leer o agarrar un libro de Apocalipsis o un versículo de Apocalipsis, sino que tenemos que ver cómo todas esas percusiones bajo el emperador Domiciano influyeron en esas visiones y también en el mensaje del libro, ¿no? Y luego también tienen el análisis literario, donde ustedes examinan el género del texto y su estructura, y esto incluye identificar elementos literarios como metáforas, similes y paralelismos, así como la forma en que el texto está organizado. Por ejemplo, en los evangelios sinópticos, el análisis literario revela cómo las narrativas sobre la vida de Jesús están organizadas en torno a temas específicos y eventos clave, y cómo estos también reflejan la intención del autor. Luego, en cuanto a análisis temático, tenían que identificar los temas principales del texto que escogieron y cómo se desarrollan a lo largo del libro o de la carta, ¿no?, que hayan escogido. Y este método les iba a ayudar a comprender las ideas centrales y también su relevancia para el mensaje general del texto. Por ejemplo, en la carta a los Hebreos, uno de los temas principales es la supremacía de Cristo sobre el antiguo pacto y también los sacrificios. Identificar y analizar este tema ayuda a entender el propósito y la enseñanza central del libro. Luego tenemos el análisis comparativo. Y el análisis comparativo implica comparar el texto con otros textos bíblicos y fuentes antiguas. Y esto ayuda a identificar paralelismos y diferencias que enriquecen también la interpretación del texto. Por ejemplo, comparar el relato de la última cena en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas, ¿no? Y esto revela diferencias y similitudes en el relato.
lo que proporciona una comprensión más completa de este evento crucial. Luego tenemos, o tenían que hacer la aplicación práctica a pasajes del Nuevo Testamento. Y aquí tenían que aplicar los principios, también métodos exegéticos o a pasajes del Nuevo Testamento, y esto les iba a permitir integrar el análisis académico con la reflexión práctica. Y aquí ustedes tenían que hacer la selección del pasaje, escoger el pasaje del Nuevo Testamento que les interese o que sea quizás más relevante para un estudio específico. Y la selección del pasaje tenía que tener en cuenta la importancia teológica y la complejidad del texto, ¿no? Entonces, por ejemplo, usted podía elegir un pasaje como Juan capítulo 15, versículo 1 al 8, de Yo soy la vid verdadera. Y este trata sobre la relación entre Cristo y los creyentes y es útil para aplicar principios exegéticos y también para explorar sus implicaciones prácticas. También podían tener el estudio del contexto, ¿no? Investigar el contexto histórico, cultural, literario del pasaje seleccionado, identificando los factores que influyen en la comprensión del texto, como la situación de los destinatarios y el propósito del autor, que era justamente lo que les decía arriba. Por ejemplo, para Juan capítulo 15, versículo 1 al 8, investiga la metáfora de la vida en el contexto del Antiguo Testamento y también en la cultura judía. Y examina cómo Jesús utiliza esta imagen para comunicar la conexión vital entre él y también entre los seguidores, ¿no? Luego tenían que hacer un análisis detallado, realizar ese análisis detallado del pasaje que escogieron, desglosando la gramática, el vocabulario y la estructura literaria. Y esto les iba a ayudar con el significado de manera precisa. Por ejemplo, en Juan capítulo 15, versículo 5, dice, yo soy la vid, vosotros los sarmientos, ¿no? En otra versión. Dice que el análisis en términos como vid y sarmiento revela relación simbólica entre Cristo y los creyentes y su significado en el contexto de la vida cristiana. Y también tenían que darle interpretación y aplicación. Entonces, en su interpretación, ustedes con base ya en los análisis, tanto del griego como del español, ustedes tenían que formular una interpretación del pasaje que considere su significado original y su relevancia para la doctrina cristiana. Y la interpretación debería ser coherente con el contexto y el mensaje general del texto. Por ejemplo, la interpretación de Juan capítulo 15, 1 al 8 debe reflejar el llamado de Jesús a permanecer en él para dar fruto espiritual, destacando la importancia de la dependencia y la conexión continua con Cristo. Luego, en cuanto a aplicación, debían desarrollar aplicaciones prácticas del texto para la vida cristiana, cristiana contemporánea. Y también reflexiona sobre cómo el mensaje del pasaje puede ser vivido y aplicado en la vida diaria de los creyentes y esta reflexión plasmarla en lo que era el trabajo, ¿no? Por ejemplo, aquí les puse el ejemplo también de Juan capítulo 15, versículo 1 al 8, que implica considerar cómo los cristianos pueden mantener una relación vital con Cristo y producir fruto en sus vidas como amor, servicio, obediencia. Y por último teníamos aquí algunos ejercicios de exégesis, que esto ya no nos dio para poder abarcarlo, pero aquí el ejercicio más práctico de exégesis era el producto que tenían que presentar al final de la clase, que vendría a ser el día de hoy. Entonces, esto les voy a dar hasta las 12 del mediodía para que me lo presenten. Y ahorita lo que vamos a hacer a ver, ¿dónde están? Que vamos a empezar con el examen. Y van a tomarse el tiempo de la clase para que ustedes puedan realizar su examen lo más tranquilos que puedan. Y el examen se los voy a mandar por WhatsApp. Denme un momento.
los voy a mandar por WhatsApp. Bien, ahí está el documento, que es básicamente el examen que tienen que realizar. Y tienen hasta que vaya finalizando la clase para presentar el examen. Entonces, básicamente tienen una hora más con unos, a ver, son las 40, unos 10 minutos, una hora y 10 minutos para que puedan ir haciendo el examen. Y una vez terminado el examen, me lo mandan, también puede ser escrito, si es que lo hacen escrito, o puede ser en la misma hoja de Word que les mandé, ahí mismo también lo pueden hacer. Entonces vamos a orar para que el Señor les dé sabiduría para contestar el examen y, bueno, se pueden ayudar también con lo que es su guía didáctica, porque evidentemente la guía didáctica es eso, no tiene que guiarlos. No, no les voy a pedir que lo hagan de memoria porque es imposible pedirles eso en solo un mes de clase, ¿no? Y así que sea nada más 2 horas a la semana, pero pueden ayudarse con su guía didáctica. Entonces, vamos a orar. Señor amado, delante de tu presencia, Señor, venimos agradeciéndote, Padre, por este día, Señor, porque, Señor, hasta aquí hemos culminado esta materia de griego, gramática, Señor, gramática y exégesis, donde podemos, Señor, aplicar los conocimientos adquiridos, Señor, para poder interpretar las escrituras de manera eficiente, Señor, lo mejor que podamos, de tal forma, Señor, que podamos, Señor, tener los escritos originales y llevarlos a la iglesia, Señor, y poder indicar lo que realmente querías decirnos a través de cada pasaje. Padre amado, en el nombre de Jesús te pedimos, Espíritu Santo, que seas guiándonos y dándonos tu sabiduría, tu inteligencia, derramando ese espíritu de sabiduría sobre nosotros, ese espíritu de inteligencia sobre nosotros, a fin de que podamos resolver, Señor, también el examen que se nos es dado. Te damos gracias, Padre, porque eres bueno, Señor, con nosotros. Y, Señor, quedamos en tu presencia, Señor, agradeciéndote, Señor, y dándote toda la gloria y toda la honra a tu nombre, y bendiciendo tu nombre también. Santo eres tú y bendito es tu nombre, desde ahora y para siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Les voy a compartir un poquito aquí el examen y les voy a decir cómo es que lo tienen que hacer. A ver. Bien. Lo primero que se van a encontrar aquí es poner el nombre completo, ¿no? Ponen aquí su nombre completo. Su examen es de introducción al griego bíblico. Y ustedes aquí tienen sus instrucciones. Responde las siguientes preguntas de manera clara y completa. No es necesario que utilices conocimientos avanzados, pero asegúrate de comprender los conceptos básicos. La parte 1, alfabeto griego, ¿no? Identificación de letras. Escribe la letra griega que corresponda a los siguientes sonidos, como en padre. En este caso, ustedes tienen que relacionar más o menos los sonidos. No es exactamente como tal la palabra, o más bien no se basen como tal en esto, sino más bien en esto, ¿no? Esto más bien hace como una referencia al sonido, nada más. Entonces no es relevante o no es que signifique eso. Entonces básense en esto de aquí. ¿Cuál es la letra? Que ustedes la escriben acá, ¿no? La letra en griego. Luego las mayúsculas y minúsculas, donde ustedes van a escribir la versión minúscula de las siguientes letras. En este caso, de este, ¿cuál es su versión minúscula? También de este y de este. Luego en la parte 2 tienen los diptongos, donde ustedes tienen que escribir el diptongo griego para los siguientes sonidos. Esto nada más, como les digo, son sonidos. Entonces, piensen ustedes en lo primordial. Esto. Y lo escriben acá, también en griego. ¿Sí? Aquí está todo en español, ustedes tienen que escribirlo en griego.
El ejemplo de uso de diptongo se escribe una palabra en griega que contenga diptongo, el diptongo o, como en ua, y su significado en español. Luego la parte 3, artículos definidos, ¿no? Incluso aquí les estoy dejando el tema a cuál se refiere para que ustedes puedan ir directamente a esta sección. Y ustedes aquí en el número 5 tienen la identificación de los artículos, donde van a completar las siguientes oraciones con el artículo definido correcto en griego bíblico. Y ustedes aquí les puse la palabra completa en español, ustedes lo tienen que completar en griego y pueden ir a ver también el tema de los artículos definidos, ¿no? Y ahí tienen ustedes la gloria de la iglesia, la palabra es verdadera. Luego tenemos traducción de frases, donde usted va a traducir el griego la siguiente palabra usando el artículo definido correcto. Por ejemplo, el hombre es justo. Y no se olviden que en la guía didáctica al final las últimas 4 páginas son llenas de verbos, ¿no? Que ustedes pueden usar. Luego tenemos la parte 4 donde tenemos también sustantivos y su declinación, donde ustedes van a indicar los siguientes sustantivos griegos. Si los siguientes sustantivos griegos son masculinos, si son femeninos o si son neutros. Y ahí tienen 3 para identificar. Luego el número 8, formas de sustantivos, se escribe la forma plural del sustantivo logos, ¿no? En nominativo. Y ustedes tienen que ponerla aquí, la escriben. Luego la parte 5, los pronombres personales. Ustedes tienen que escribir el nombre personal en griego para yo y tú. Luego el uso de pronombres, completar la oración con el pronombre personal adecuado. Y ahí está la frase en español y ustedes tienen que nada más completar esto. Luego la parte 6 tienen los verbos, conjugación de verbos, y ahí tienen lugo, ¿no? Desatar. Y tienen que hacerlo en primera persona singular, en presente y futuro. La traducción del verbo también, traducir estos verbos, y ya, básicamente ese sería el examen. Y lo hice lo más sencillo que pude, de acuerdo a las herramientas que ustedes tienen en su texto. Entonces van a poder correr a su texto y poder realizar el examen de la mejor forma que puedan, ¿no? Entonces, nada está, o no hay nada que no esté en su texto. Así que ustedes van a poder ir al texto, buscar, usar las tablitas, las herramientas que les enseñé en clase y poder responder el examen. Entonces, a partir de ahorita, les dejo este tiempo para que ustedes puedan empezar a hacer el examen. Cualquier duda o pregunta que tengan, escríbanme, voy a estar atenta para poder responder. Entonces nos vamos a quedar aquí en silencio para que sus compañeros puedan concentrarse en el examen. ¿Amén? Pastora, un favorcito. El Díganme. examen, perdón, el trabajo de el exégesis, no sé si podría ser hasta el día de mañana. Yo tengo después de esta clase otra clase y en la tarde también, entonces un poquito se me complica hacerlo hasta mediodía. Y lo puede hacer hasta mañana. Lo haría hasta mañana nada más hasta el mediodía. Pasado el mediodía ya no, porque tengo que entregar notas, porque justamente el lunes inician ya nuevos módulos y no puedo dar más clases. Entonces hasta mañana, hasta el mediodía les voy a dar para que puedan terminar su trabajo. Tienen hasta mañana, hasta las 12 del mediodía. ¿Eh? Bien, entonces los dejo para que puedan resolver el examen. Cualquier duda, consulta, me escriben al privado y yo les voy a estar respondiendo. Y aquí nos vamos a quedar en silencio para que sus compañeros puedan concentrarse haciendo su examen.
Bendiciones, mis hermanos. Bueno, muchas gracias a los que ya me enviaron su examen y para los que todavía les falta enviarme su examen, voy a estarlos esperando después de la clase media hora más y ya el día de mañana hasta el mediodía voy a estar esperando sus trabajos de griego. Amén. Entonces, que les vaya muy bien, que les vaya bien en el nuevo módulo y nada, que el Señor los bendiga y será hasta la próxima materia, probablemente. Pastora, Dígame. eh, el, no, esa parte del que se llama del estudio exegético, eso hay que hacerlo con un informe, una presentación PowerPoint, un video, ¿cómo lo hacemos eso? No me queda Es claro. tal cual está en la página 4 de la guía didáctica, así como usted lo ve, como un informe, básicamente, ahí como le dice los puntos, le indica, así. ¿Lo revisó o lo pudo revisar? A ver, eh, la página 4 dice, ¿no? Sí. Redactar un estudio que incluya el análisis gramatical histórico. O sea, un informe, ¿no? No presentación PowerPoint. Eh, con que tenga todos los puntos que están ahí, que le pide, incluyendo el segundo punto que habla con todos los puntos que están en el tema 8, con eso. Ya, muy bien, listo. Mm. Listo. Bendiciones, mis hermanos, que el Señor los bendiga. Ok, hasta